Hola a todos. En este video, exploramos la historia y la importancia cultural de una de las esquinas emblemáticas de Caracas, la esquina de Avilanes. Descubriremos la historia de los hermanos Avilán, músicos famosos del año 1875. También hablaremos sobre la obra de arte, Esquina de los Avilanes, de Alfredo Cortina y cómo representa la esquina de Avilanes. Mostraremos cómo luce la esquina en la actualidad. Así que acompáñanos en este viaje por la historia y la cultura de Caracas. La esquina de Avilanes en Caracas tiene una historia interesante y una importancia cultural significativa. Cerca de esta esquina vivieron 4 hermanos músicos de apellido Avilán en el año 1875, quienes eran muy solicitados para tocar en eventos. Las esquinas en Caracas son puntos geográficos privilegiados que han sido utilizados para construir edificios emblemáticos, establecimientos comerciales y nichos con imágenes religiosas. La esquina de Avilanes también es parte de la parroquia de la Candelaria, una de las más extensas de la provincia de Caracas de aquella época. En general, las esquinas de Caracas cuentan historias y contienen siglos de historia que florecieron al margen de las academias. Los hermanos Avilán eran músicos que vivían cerca de la esquina de Avilanes en Caracas alrededor del año 1875. Eran muy solicitados para tocar en retretas y eventos. No se proporciona información adicional sobre quiénes eran los hermanos Avilán, pero por su profesionalismo y la calidad de sus presentaciones, llegaron a ser muy conocidos y apreciados en la Caracas de aquellos años. Durante el siglo XVIII en Caracas, los instrumentos musicales que se utilizaban para amenizar las fiestas y retiros eran principalmente los siguientes. La guitarra era uno de los instrumentos más populares en la época y se utilizaba tanto para la música clásica como para la música popular. El violín. Este instrumento era muy común en las orquestas y se utilizaba para tocar música clásica y danzas populares como el joropo. El arpa. Es un instrumento típico de la música latinoamericana y era muy popular en la época para amenizar los eventos sociales y retiros religiosos. Las flautas y pífanos. Se utilizaban para tocar música de danza y también para acompañar las procesiones religiosas. Los tambores. Se utilizaban en la música africana y afrocaribeña, que eran muy populares en la época. El clavicémbalo. Era un instrumento de teclado muy popular en la música clásica y se utilizaba principalmente en las orquestas. En general, la música de la época estaba influenciada por la música europea, africana y afrocaribeña. Durante la Caracas del siglo XVIII, las retretas y eventos de fiestas eran una parte importante de la vida cultural de la ciudad. Aquí hay algunas anécdotas interesantes relacionadas con estos eventos. Las plazas y en especial la Plaza Bolívar era un lugar muy popular para las retretas. En una ocasión, durante una retreta nocturna, las luces de la plaza se apagaron y los músicos tuvieron que seguir tocando de memoria hasta que se pudo restablecer la energía. Durante una de las fiestas de carnaval en la década de 1840, un grupo de jóvenes disfrazados como negros africanos, con máscaras negras, gorros de plumas y tambores, sorprendieron a la multitud en la Plaza Mayor y, para regocijo de la multitud, comenzaron a tocar música y a bailar. Durante las festividades de la Semana Santa de 1809, un grupo de jóvenes caraqueños organizó una procesión con música y disfraces, que se convirtió en una de las principales atracciones de la ciudad. Fue un gran ejemplo de cómo los jóvenes de la época se divertían y participaban activamente en la vida cultural de la ciudad. En una ocasión, durante una retreta en la Plaza Bolívar, un joven compositor llamado Juan José Landaeta presentó una obra original, que más tarde se convirtió en el himno nacional de Venezuela, Gloria al Bravo Pueblo. La obra fue tan bien recibida por la multitud que se corrió la voz y pronto se convirtió en un himno popular. Estas y otras anécdotas ilustran la importancia que las retretas y eventos de fiestas tuvieron en la vida cultural de la Caracas del siglo XVIII. Esquina de los Avilanes, es una obra de arte creada por el artista venezolano Alfredo Cortina. La obra es parte de la serie, Esquinas de Caracas, y fue creada en 1953. La técnica utilizada es gelatinobromuro de plata sobre papel y las dimensiones de la imagen son 23.1 por 31.9 centímetros, mientras que las del soporte son 27 por 35.5 centímetros. Podemos mencionar que en la actualidad, la esquina de Avilanes ya no es el punto de encuentro con los hermanos músicos, pero sí está cercana a lugares de interés como lo son
la Plaza Rafael Urdaneta o Plaza La Candelaria. La Plaza Rafael Urdaneta de Caracas es un lugar importante en la ciudad que honra la memoria del héroe venezolano Rafael Urdaneta. La plaza cuenta con una estatua ecuestre de Urdaneta, creada por el escultor Francisco Narváez, que se encuentra en el centro de la plaza. La plaza se encuentra en la parroquia La Candelaria de Caracas y es un lugar popular para visitar. La iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria. La iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria es una iglesia ubicada en el centro de Caracas, Venezuela. Fue construido en 1708 con estilo neoclásico y es un lugar importante para la comunidad católica en la ciudad. La iglesia es un lugar popular para visitar y forma parte de la parroquia La Candelaria, que es una de las parroquias más antiguas de Caracas. También a una cuadra de esta esquina pasa la avenida Urdaneta, que es el eje vial principal de la parroquia La Candelaria. Aquí la gastronomía es predominante por sus restaurantes y tascas. Además, están los centros comerciales Galerías Ávila y Sambil, y los centros financieros Mercantil y Provincial. La esquina de Avilanes es parte de la serie Esquinas de Caracas, del artista venezolano Alfredo Cortina, y su obra de arte, Esquina de los Avilanes, representa la esquina. La esquina de Avilanes está cerca de varios lugares relevantes y turísticos. En general, la esquina de Avilanes es parte de la historia y la cultura de Caracas, y está rodeada de lugares relevantes y turísticos que reflejan la rica historia de la ciudad. ¿Conoces alguna otra historia oculta detrás de la esquina de Avilanes que aún no ha sido nombrada? Anímate a explorar los lugares de interés que aún quedan por descubrir en esta área y aprende más sobre su relevancia histórica y cultural. Únete a nosotros en esta emocionante aventura para descubrir todo lo que esta esquina tiene para ofrecer. Espero que hayan disfrutado del video. Si les gustó, por favor denle me gusta y compártanlo con sus amigos y familiares para llegar a los 1000 suscriptores. Me encantaría saber su opinión, así que no olviden dejar un comentario abajo. Si quieren estar al tanto de mis próximos videos, asegúrense de activar la campanita de notificaciones y suscribirse a mi canal, es completamente gratis. Gracias por ver este video.